Bueno, continuemos. Nos quedamos en lo que eran los patrones de transferencia, que es el patrón utilizado como intermediario para comparar los patrones. Tenemos entre las magnitudes físicas, los patrones y la simbología. Tenemos lo que es longitud con el patrón metro y su simbología con la letra minúscula M. Masa, el patrón es el kilogramo, ya ingresó. Y la simbología es kg. Ya saben qué tiempo es segundo y la simbología es S minúscula. Intensidad de corriente es el ampere y su simbología es la A mayúscula. La intensidad luminosa, sí, el patrón es la candela y la simbología es CD. El patrón ya saben ustedes que es la unidad, ¿no? La unidad en que se miden, ¿no? La temperatura es el Kelvin y la simbología es K. En temperatura ustedes siempre van a encontrar lo que es Kelvin o grado centígrado o Faraday, ¿no? Si es Faraday es la letra F y si es ¿qué les dije? El grado centígrado que es en la letra C, ¿no? Allá. Tenemos aquí el metro. El metro es un metro en las distancias que recorre la luz en el vacío durante un intervalo. El kilogramo se define como la masa que tiene el prototipo internacional compuesto de una aleación de platino o eridio. Tenemos el segundo. Un segundo es la duración sería de 9.192.631.770 oscilaciones de radiación. El mol, que hablamos que es la cantidad de materia, ese se define como un mol de la cantidad de esa sustancia que contiene tanto las entidades elementales del tipo considerado como el átomo que hay en 12 gramos. Ahora hablamos sobre los sistemas de referencia. Cuando hablamos de los sistemas de referencia, como un sistema de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo, supone la posición del observador respecto al fenómeno observado. Hasta ahora han aparecido dos conceptos claves para entender el movimiento de un cuerpo. Su posición, el sistema de referencia. Hablemos sobre lo que es el sistema de referencia. En física es muy importante a la hora de estudiar los movimientos. Te resultará fundamental a la hora de establecer la posición del cuerpo estudiado. Normalmente en física usamos el sistema formado por los ejes cartesianos y las coordenadas cartesianas como sistemas de referencia. Dicho sistema está formado por tres ejes perpendiculares. Cuando hablamos OX se dice del origen a la posición X. Cuando hablamos de Y es del origen a Y. Ustedes saben que Y es la que forma la parte vertical y X es la parte horizontal. Ahora, cuando hablamos del origen O a Z, es otra de las coordenadas que lleva el movimiento de un cuerpo, llamado espacio o tres dimensiones. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren OX, OY, OZ, quiere decir que ese cuerpo se va a encontrar en tres dimensiones.
aunque también es posible utilizar únicamente dos ejes, que sería el eje X y el eje Y, llamado dos dimensiones o plano, o dos dimensiones o plano. E incluso un único eje que puede ser o X, conocido como dimensión o recta. Si ustedes se dan cuenta, el siguiente gráfico está indicando cuando el eje está O, X, Y, Z. Estamos hablando en tres dimensiones, X, Y, Z. Tres dimensiones, que este cuerpo está en tres dimensiones en el espacio. El siguiente gráfico le está indicando que el eje de coordenada aquí sería X, Y, donde les dice que este cuerpo está en un plano en dos dimensiones. Cuando hablamos de un solo eje, que es OX, entonces está en el eje OX y está en una dimensión en una línea recta. Ojo, cuando es en tres dimensiones, está en el espacio. Cuando es en dos dimensiones, está en el plano. Cuando está en una dimensión, está en línea recta. Si estás estudiando el movimiento de un cuerpo que se produce en una o dos dimensiones, puedes simplificar eligiendo adecuadamente el sistema de referencia. En dos dimensiones, solo nos quedaremos con dos ejes, generalmente X y Y. Y en una dimensión, con un eje, generalmente OX. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, quiero que ustedes observen en los siguientes gráficos, en el sistema de referencia A y en el sistema de referencia B, ¿qué es lo que ustedes observan? ¿Qué están observando ustedes en el sistema de referencia del gráfico A? Están las tres dimensiones, profe. En el sistema de referencia A, quiero que ustedes observen qué es lo que hay en ese sistema de referencia, solamente en el A. Está de 0 a X. Positivo y Y positivo. Un ángulo, profe. Primeramente, ¿qué hay? ¿En qué dimensión estamos trabajando ahí? En la Y y en la X. Entonces tenemos dos dimensiones. Ya, ¿qué más observan? Está en 0. Esas bolitas rojas que están ahí, algo tiene que decir. No son los puntos, profe, los puntos. Los grados. Ya, si ustedes observan, están observando, ¿qué están observando? La bola está aquí en el punto Y, diga. ¿Y ella qué está haciendo? ¿Se está deslizando o está cayendo del plano, no? Que tenemos un plano inclinado, ¿no?
¿Sí? Eso es lo que le dice en el sistema de referencia A. Alguien que lea lo que dice, lo que quiere decir. Ya, profesor. Ya, dice el En ejemplo. en el ejemplo anterior, en el ejemplo que se vea una bola cayendo sobre un plano inclinado, podríamos plantear un sistema como el de A o como el de B, según nos convenga. En el A, la bola se mueve en 2 dimensiones, cambia sus coordenadas en el eje X mientras se desplaza. Y en B, se mueve en una sola dimensión, solo se mueve en el eje X. Ya. Realizar los cálculos. Hasta ahí un ratito, ¿Hasta ahí? disculpa un ratito, sí. ¿Sí se dan cuenta lo que dijo, habló, lo que refirió su compañera? De lo que acabó de leer. En el eje, en el sistema de referencia A, se encuentra en 2 dimensiones, X, Y. La bola está en una posición, en un plano inclinado y va cayendo. En el siguiente gráfico, ¿qué hace la bola? Cambia de posición. En el siguiente gráfico, la bola está cambiando de posición, pero se encuentra en sus 2 dimensiones. ¿Sí? Ya no está en el eje X, sino que cambió de posición al eje Y. Luego, en el siguiente gráfico que dice el sistema de referencia B, ya la bola ya aquí ya no se encuentra en 2 dimensiones, sino que está en una sola dimensión en el eje X, que está en una dimensión en una recta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Siga, señorita, aquí me habla Lixés, diga. Sí. Ya, continúe. Realizar cálculos en una dimensión suele ser mucho más fácil que en 2, por lo que sería más conveniente escoger el sistema B. En cualquiera de los casos, tendremos que asegurarnos que las nuevas referencias se ajustan al cambio que hemos realizado en el sistema. Por ejemplo, en la bola A, la bola empieza a moverse en el punto 0.3 y en la la B empieza a moverse en 0.0. Ok, gracias. Señor Víctor, haga el favor, cierre el micrófono. Tengamos un poquito más de delicadeza, por favor, que eso molesta demasiado, ¿sí? Cuando vayan a hablar, pueden activar el micrófono, pero de ahí ciérrenlo, por favor. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí del ejemplo? ¿No hay preguntas? ¿Alguien que continúe donde dice el análisis dimensional? Yo, maestra. Yo, profe. Tiene compañero. Ya, pues dale, entonces dale. Análisis dimensional. Es una parte de la física que estudia la forma cómo se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. Fines de análisis dimensional. Sirve para expresar las magnitudes derivadas en función con las fundamentales. También sirven para verificar la veracidad de una fórmula física. Sirve para deducir las fórmulas a partir del experimento. ¿Sigo? ¿Hasta dónde? Sí. Fines del análisis dimensional. Sirve para expresar las magnitudes derivadas en función
con las fundamentales. También sirven para verificar la veracidad de una fórmula física. Sirven para deducir las fórmulas a partir del experimento. ¿Sí? O sea que el análisis dimensional les va a permitir que ustedes pueden hacer la definición del análisis dimensional y también de las ecuaciones dimensionales que van a partir a través del gráfico, de la presentación gráfica que represente. Entonces, ustedes pueden hacer el análisis, pueden sacar también las ecuaciones dimensionales, que las ecuaciones dimensionales, que es lo que le va a permitir, es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar las magnitudes derivadas en función de las funciones, perdón, en función de las fundamentales. En su forma general, una ecuación dimensional se escribe de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le indica ahí? X puede ser, hablemos sobre el eje X, tenemos lo que es la longitud, diga, por la masa, por el tiempo, ¿sí? Por la, a ver, tenemos la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, ¿sí? La L lo que le está indicando que es la longitud. Está elevada, puede ser elevada a un exponente. La M es la masa de una magnitud física fundamentales. La T viene a ser el tiempo. El ángulo, que se representa ahí ángulo, es la temperatura. La I es la intensidad de la corriente. J representa lo que es la intensidad luminosa y N la cantidad de sustancias. ¿Sí? Eso es lo que le está refiriendo la ecuación. La letra X puede ser una incógnita porque no se sabe qué es lo que se va a calcular. Se la ha puesto como una incógnita. Ahora tenemos la notación de una ecuación dimensional de A. Principio de homogeneidad. Una ecuación será homogénea si es dimensionalmente correcta. Por lo tanto, todos sus términos serán iguales. Ejemplo, siendo A igual a B más C más D. Entonces, un principio de homogeneidad. La fórmula es correcta, entonces se cumple que A va a ser igual a B, B va a ser igual a C y C va a ser igual a B. Primera propiedad, los ángulos, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, en general, cualquier número son adimensionales, es decir, la ecuación dimensional de todos ellos es igual a la unidad. Si ustedes tienen 30 grados, eso va a ser igual a la unidad. Si tienen 12 pi radian, eso va a ser igual a la unidad. Si el coseno de 30 grados va a ser igual a la unidad. Igual le dice cuando estábamos hablando en la parte logarítmica de 15. Eso va a ser igual a la unidad. Pero solamente en la primera
propiedad que habla de los ángulos. Y cuando son el principio de homogeneidad. No se lo puede poner así. Verdaderamente que no entiendo porque estamos hablando con personas adultas y no sé por qué sigue la molestia de tener activado el micrófono. Por favor, ¿hasta cuándo? Compañero Ítalo Vera y el compañero Jean Paul son los que tienen el micrófono encendido, por favor. Estamos un poquito más conscientes que eso Profesora, molesta, fastidia. Fastidia en el oído. Usted supiera que cómo el oído le fastidia a uno. ¿Perdón? Pero Lo que si pasa es que me está fallando el teléfono, profesora, disculpe. se te entra como otra llamada y estás conversando con otra persona, contestas llamada. Si vas a contestar la llamada, puede salirte de la videoconferencia y después vuelves a entrar. Segunda propiedad, las dimensiones de una magnitud física no cumplen con las leyes de la adición y sustracción. Por ejemplo, tenemos 3L, que eso significa longitud, más 2L más L, eso va a ser igual a L. Entonces, cuando ustedes tienen una ecuación donde van a multiplicar un número constante o un variable por la longitud y por la temperatura, y eso está elevado a una potencia negativa, ¿sí? Eso es lo que le está dándole referencia la segunda propiedad de las dimensiones de una magnitud física. No cumple con las leyes de la adición y la sustracción. Cuando hablamos las leyes de adición y sustracción, estamos hablando de unas operaciones combinadas de la suma y la resta. Entonces, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque tenemos adición, sustracción y multiplicación. Cálculo de una ecuación dimensional de las principales magnitudes derivadas. Para cuando ustedes vayan a realizar el cálculo de unas magnitudes físicas derivadas, entonces, si le piden que calculen el área, esa área va a ser igual a la longitud al cuadrado, y eso le va a ver. Perdón, yo estoy confundida. Ya. Si área, van a calcular la área y eso es igual a longitud al cuadrado. Me queda poco tiempo y tengo que terminar este tema ahorita. Área es igual a longitud al cuadrado. Luego, el volumen es igual al área por la altura y eso le va a dar al volumen, lo están designando con la letra L al cuadrado. La densidad va a ser masa sobre volumen y eso va a ser igual a la masa sobre el volumen. Perdón, que creo que aquí el volumen es al cuadrado o al cubo. Y eso va a ser igual que masa por el volumen va a estar elevado al exponente a la menos 3. Esto ya son operaciones matemáticas donde ustedes tienen que ir haciendo el despeje, ¿sí? Si masa está dividiendo y el volumen, perdón, si masa está dividiendo, masa sobre el volumen, hacen el despeje de la densidad y densidad que va a quedar es igual a masa por el volumen a la menos 3. O sea, va a ser cambio del exponente. Si el exponente está, si el volumen está dividiendo, va a pasar a multiplicar
con exponente negativo. Es lo mismo que ustedes hagan aquí en lo que es velocidad. ¿Sí? Tienen la velocidad. Y luego velocidad. El que está dividiendo va a pasar a multiplicar con el signo negativo. Lo que es aceleración. Tienen la fórmula para calcular la aceleración. Invierten. Va a ser invertido. Y eso le va a dar lo que es la longitud por el tiempo con un exponente a la -2. Viene lo que es la fuerza y así sucesivamente lo que es fuerza, lo que es trabajo y lo que es potencia. O sea, si usted le piden que hagan el cálculo, que calcule el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, fuerza, trabajo y potencia, tienen la fórmula. Dependiendo el caso de lo que le pidan de las dimensiones o magnitudes derivadas. Ahora tienen el análisis dimensional, tienen ejercicios resueltos. Ya, tienen las direcciones de unos videos de YouTube para que ustedes los revisen y realicen los siguientes ejercicios. Esto simplemente es para que ustedes tengan una noción de lo que se está hablando más adelante. Dice que determina la ecuación dimensional de las siguientes magnitudes derivadas: fuerza, trabajo, potencia, energía, presión. ¿Sí? Este video le va a dar las indicaciones, cuál es la fórmula que ustedes deben de aplicar para poder encontrar las dimensiones que se le pide de lo que es potencia, fuerza, trabajo y energía y presión. Es un video instructivo para que ustedes lo revisen y tengan conocimiento de qué es lo que se estaba hablando. Ahora, determinar las unidades D. Tienen que saber qué significa E en el sistema internacional, donde D es la densidad, B, velocidad, G va a ser la aceleración de la gravedad. Van a encontrar la solución del problema, ¿sí? Van a revisar lo que es el video, ahí está el ejercicio, y ustedes lo van a resolver para que determinen las unidades de E. ¿Qué es E? Esta es la incógnita. El siguiente ejercicio le habla que en la siguiente fórmula física indique las dimensiones de alfa, donde B es longitud, T es tiempo. Entonces tienen el video donde están las instrucciones de lo que es el enunciado del ejercicio. Lo revisan para salir de las dudas de qué es lo que le está pidiendo el ejercicio. En la siguiente expresión dimensionalmente correcta haya X más Y, donde F es fuerza, A es área, K es número, A es la densidad y B es la frecuencia. Tienen la siguiente fórmula y van a saber esta fórmula a qué le va a corresponder, qué es lo que le está pidiendo el ejercicio. Tienen la solución también del problema, que van a ver el video de YouTube para que se instruyan. Ahora, la conversión de las unidades. En esto la conversión de las unidades es lo que más vamos a utilizar nosotros en física, porque siempre los problemas de física van a ver que ustedes tienen que estar convirtiendo, haciendo las conversiones. Entonces, la conversión de unidades es la transformación de valor numérico de una magnitud física expresado en ciertas unidades de medida, en otro valor numérico equivalente y expresado en otras unidades de medida de la misma naturaleza. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión de unidades. Frecuentemente basta multiplicar
por una fracción, factor de una conversión, y el resultado es otra medida equivalente. Es la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidad implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar varios factores de conversión, uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida equivalente de las unidades que buscamos. Tienes unos ejemplos que dice algunas equivalencias y le da las equivalencias que 1 metro es igual a 100 centímetros, 1 metro va a ser igual a 10 milímetros, 1 centímetro va a ser igual a 10 milímetros, 1 kilómetro va a tener 1000 metros, 1 metro tiene 3.28 pies y así sucesivamente. ¿Sí? Tienen definiciones de cada una de las unidades y las equivalencias. Tienen los factores de conversión. Aquí cuando le dice que tienen un factor de conversión, es una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud o para la equivalencia entre el múltiplo y submúltiplo de una determinada unidad de medida. Aquí les pide que hay que pasar 2 horas a minuto. ¿Sí? 2 horas a minuto, hacen la relación del factor de conversión. ¿Cuántos minutos tiene 1 hora? ¿Sí? 1 hora tiene 60 minutos, van a multiplicar el 2 por el 60 y les va a dar 120 minutos. Van a reducir los términos semejantes. Y como le está pidiendo que la quieren en minutos, entonces han cumplido la equivalencia que le está pidiendo en minutos. Luego acá les dice que quieren pasar 120 kilómetros sobre hora y eso lo van a llevar a metros sobre segundo. ¿Sí? Tienen los 120 kilómetros sobre hora por 1 kilómetro que vale 1000 metros, por 1 hora que es 360 segundos. ¿Por qué la hora la llevan a segundos? Porque le está pidiendo que tienen que convertir a metros sobre segundo. Miren la diferencia que acá le dice horas a minutos y 1 hora tiene 60 minutos. Ya me queda menos de 1 minuto. Entonces, aquí le dice que tienen que convertir en segundos. Por eso 1 hora tiene 3600 segundos. Ahora tienen los factores de errores, que cuando hablamos de los factores de errores, el objeto de la teoría de errores es identificar las diversas fuentes de generar errores en las mediciones, determinar el verdadero valor de las magnitudes físicas medidas de forma directa, medir la altura de un cilindro con el calibrador Vernier e indirecta, medir el volumen de un cilindro midiendo su altura, diámetro con el calibrador Vernier. Tienen la clasificación de los errores. Los errores se clasifican en errores sistemáticos